Durante la Semana Santa hice un programa especial dedicado a las películas que se habían hecho en Hollywood durante los años 50, 60 e incluso los 40 y los 70, sobre personajes bíblicos, sobre el Imperio Romano, en general ese género que constituye, en vez del género de capa y espada, el género de sandalia y arena o el género de películas romanas. Después de tanto tiempo creo que ya me entendéis. Pues bien, durante ese programa dije un detalle que resultó ser equivocado. Me lo habéis dicho muchas veces, yo lo asumo y pues aquí vengo a enmendar mi error. Vale, lo voy a decir directamente. En ese programa yo dije que Elizabeth Taylor y Robert Taylor fueron marido y mujer. Vale, esto es falso, totalmente falso. Es algo que dije únicamente porque cuando he hablado con gente de mi entorno, principalmente con mi familia, siempre se ha pensado que eran marido y mujer por la similitud del apellido. Es una de estas cosas que no estaban en el guión, no pensaba comentarlas, pero pues, oye, a veces cuando estás grabando y cuando estás a lo mejor comentando cosas y demás, dices, oye, pues voy a comentar esta curiosidad así como se me ha ocurrido meterla. Y claro, el riesgo de saltarse un guión preparado y comentar algo que tú has pensado toda la vida que era cierto es que a veces te sorprendes y no descubres que has estado totalmente equivocado. Pues bien, el problema es que no sé muy bien por qué, pero las plataformas no me permiten enmendar este error recortando las partes donde yo comentaba ese horrible fallo de que Elizabeth Taylor y Robert Taylor fueron marido y mujer. Por lo que he decidido que si no lo puedo solucionar así, voy a solucionarlo a lo grande. Voy a haceros un programa sobre Elizabeth Taylor, contaros su vida, contaros su trayectoria como actriz, también hablaros sobre sus matrimonios y, lo más importante, sobre sus causas sociales. Que sea una forma de, digamos, enmendar mi error, aunque sea a posteriori, y eso sí, a pesar de ese pequeño fallito, a pesar de ese error que cometí, el resto del podcast sobre las películas de romanos no se salía del guión. Entonces, aparte de eso, creo que está bastante bien hecho. Ya no digo inmaculado porque tengo miedo. Entonces nada, bienvenidos todos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y hoy vamos a explorar la vida de una de las actrices más famosas del mundo. Si no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis, a que me deis like, a que me dejéis algún comentario, a que me maldigáis, a que me bendigáis o lo que queráis, pero siempre con respeto. Y como ya llevamos 2 minutos y medio de introducción, no me queda más que deciros que os acomodéis y que vamos a comenzar. En cierta ocasión, el actor John Travolta quiso homenajear a Elizabeth Taylor con un discurso, en el cual comentó que el rasgo más característico de la anciana actriz no eran sus ojos violeta, sino su enorme corazón. Algo que sinceramente debió de conmover bastante a Elizabeth, que cuentan estaba presente en esa situación. De aquella a la que los medios describieron como una de las mujeres más bellas del mundo, una de las actrices más exitosas, lo que quedaba a fin de cuentas era su corazón. Un corazón que había quedado al descubierto ya en las últimas décadas de su vida a causa de su grandísima lucha social contra el SIDA. Pero de eso, si os parece, hablaremos más adelante. Por ahora, me temo que tendremos que centrarnos en los ojos violeta, fruto de una curiosa mutación genética que le provocaba tener ese color tan diferente, tan característico, que aquí en España, cuando ella murió en 2011, se describió como los ojos más hermosos del mundo. Pero, por supuesto, para que esos ojos se cerraran para siempre, antes tuvieron que abrirse. El 27 de febrero del año 1932 nació la actriz Elizabeth Rosamund Taylor, en la zona de Hampstead, en Londres, un lugar conocido por su ambiente, vamos a decir, campestre, rural, aunque sin dejar de ser lujoso. Los padres de Elizabeth fueron Francis Lane Taylor y Sarah Southern, estadounidenses originarios de Arkansas que sin embargo se habían asentado en Londres buscando una forma de vida más lujosa, más elegante, más acomodada y persiguiendo el sueño del padre. Francis Taylor era un marchante de arte que había alcanzado cierta fama y cierta comodidad económica para él y para su familia, mientras que Sarah, la mamá, fue una exactriz de teatro que se había retirado de los escenarios en el 26 después de casarse con Francis. Y es algo curioso porque, aunque se supone que Sarah siempre echó de menos el mundo de los escenarios, el glamour, la fuerza que podía demostrarse al actuar,
Digamos que en aquella ocasión pensó que era más cómodo para ella y para su futuro poder casarse con un buen hombre como Francis. Además, dicen que los papás se querían bastante. Por eso no es de extrañar que poco después de la boda de los padres de Elizabeth comenzaran a nacer los niños. En total fueron 3 hermanos, pero de los que se tiene más constancia es de Howard Taylor, el mayor, que nació 3 años después de la boda de sus padres, y Elizabeth, la pequeñita, que nació a principios, como os decía, de los años 30. Dicen que para Sara el parto de Elizabeth no fue sencillo. A veces ocurre que los niños no vienen como se esperan y la madre se ve obligada a pasar horas o incluso hay quien dice que más de un día haciendo trabajo de parto. Lo extraño es que esto ocurra cuando la madre ya no es primeriza, aunque entiendo que puede darse la situación. Pero dicen que lo que más preocupó a Sara es que la pequeña bebé no abrió los ojos en el primer día, ni tampoco en su segundo día, ni al tercero. Elizabeth tardó hasta 10 días en abrir los ojos por primera vez, pero cuando lo hizo y se quedó mirándolos a todos con esa mezcla de curiosidad, de indiferencia e incomprensión que tienen los bebés, Sara se fijó en el color de los ojos de la niña, un color violáceo, precioso, muy bonito. Para siempre, Elizabeth sería la única niña del matrimonio y, por tanto, aquella a la que todos querían cuidar, todos querían mimarla y darle lo mejor para su futuro y para sí misma. De hecho, su madre pronto insistió en apuntarla a clases de baile y en darle lecciones de modales, amparada en la idea, cierta conciencia de clase propia de principios del siglo XX y finales del XIX, de que Elizabeth tenía que dedicar su vida a conseguir un hombre rico y a poder ser, ya que estaban viviendo en Londres, con un título. Esta ambición, tengo que deciros, no era extraña en las mujeres de la época, sobre todo en las madres de cierta clase social, que soñaban con que sus niñas tuviesen una vida libre de obligaciones, libre de tareas domésticas, libre de los inconvenientes, los problemas que supone el trabajo diario. Quería darle una vida feliz, y eso es lo que se supone que Elizabeth tuvo. Tanto ella como sus hermanos se criaron en ese ambiente campestre, aunque también un tanto lujoso, que tiene la zona de Hampstead, recibiendo las visitas de amigos, de parientes cercanos que pudiesen vivir por la zona o estar de visita. Y de entre ellos destaca un amigo de la familia, bueno, un amigo de los padres concretamente, Victor Cazalet, un coronel, un hombre soltero, adinerado, que trabajaba en el Parlamento británico y que era íntimo amigo, además de los padres de Elizabeth, de Winston Churchill. A este seguro que lo conocemos todos, ¿no? Pues eso, creo que ya nos imaginamos de qué pie cojeaba esta familia y qué clase de relaciones son las que mantenían. Victor Cazalet se convirtió en un auténtico amigo para la familia, porque además de ser un miembro del Parlamento, era un científico, pero también era un cristiano y un predicador laico, que mantenía unos lazos espirituales con la familia, actuando a veces de consejero, a veces de amigo y en ocasiones de padrino de Elizabeth. De hecho, durante la infancia, la pequeña actriz, bueno, la que todavía no era actriz, cuando sufrió una infección grave, pudo disfrutar de que Cazalet, el amigo de sus padres, permaneciera junto a su cama durante semanas, acompañando a su madre y ayudándolos a sobrellevar pues el dolor, el miedo, la angustia y a que, de alguna manera, Elizabeth poco a poco fuese recuperándose. Tal vez a algunos les pueda resultar extraño esto, pero en realidad se trata de un hombre que no tenía una familia cercana y que pudo encontrar en los Taylor una relación cercana, amable, un ambiente hogareño y familiar que le recordase momentos más cotidianos de la vida. Además, que siempre digo además, Cazalet y Sara, la madre de Elizabeth, compartían una profunda simpatía por, curiosamente, la religión judía. No tengo muy claro de dónde venía esta simpatía, pero parece ser que, en efecto, la compartían simpatía por la minoría que representaban los judíos a principios de los años 30, principios, mediados, durante todos esos 10 años, y fueron simpatizando poco a poco con los problemas que fueron experimentando. Y es que, señores, tengamos en cuenta una cosa, estamos ahora mismo en los años 30. En los años 1935, en Alemania, en la Alemania nazi, se aprueban las leyes de Nuremberg, que comienzan a cortar derechos a los judíos, comienzan a dar problemas, haciendo cosas como revocar la nacionalidad alemana a todos aquellos que tuviesen 3 o 4 abuelos judíos, y prohibiendo, con el fin de proteger, se supone, la pureza de la sangre, los matrimonios mixtos entre alemanes y judíos, por supuesto, para evitar la reproducción y que naciesen niños mestizos.
Y aunque es cierto que a nivel internacional en un principio no se prestó tanta atención a la cuestión del racismo contra los judíos en Alemania, y aunque también es cierto que los judíos no fueron la única etnia que tuvo problemas, muchos problemas, durante la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que el caldo de cultivo y de tensión que se vivía en Europa a finales de los años 30 motivó al final el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos más o menos esta historia, ¿no? El tema de las invasiones a países vecinos por parte de la Alemania nazi, Polonia, los Sudetes, Austria, la política de no intervención por parte de Chamberlain, por parte de los ingleses. Estoy resumiéndolo todo mucho, ¿no? Los pactos entre la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin, la subida al poder de Mussolini en Italia, la guerra civil en España. Digamos que son sucesos que poco a poco van a ir calando en el malestar de todo el continente. El triunfo de ideas más radicales sobre lo que se consideraba pues la libertad de opinión, los derechos individuales, todo este tipo de elementos asociados a las democracias liberales, va a ser un caldo de cultivo que va a empujar, se dice, al coronel Víctor Casalet para que hable con los Taylor y los anime a que regresen a Estados Unidos poco antes de que comience la guerra en el año 1939. Y efectivamente, al final, Francis y Sarah van a considerar que la mejor idea era recoger a sus hijos y marcharse, instalándose en Los Ángeles, California, donde la familia terminaría fundando una exitosa galería de arte que poco a poco atraería la atención de las grandes celebridades de Hollywood. Aunque aquí me quiero detener un momentito porque tengo entendido que el padre de Elizabeth Taylor también tenía muchos negocios en Nueva York. No sé si esto se debe a que tenían colaboración con otras galerías, a que tal vez la familia abrió otra galería de arte, o si se debe meramente a que Nueva York siempre ha sido un centro financiero y de negocios muy importante en Estados Unidos. Esto, si alguno de vosotros lo sabe en detalle o tiene más detalles de la historia, por favor agradecería que me lo pasaseis. Pero ahora, a lo que vamos. Por cómo eran los medios de transporte antes de la Segunda Guerra Mundial, el viaje de la familia Taylor no pudo hacerse en una sola etapa, sino que tuvo que hacerse a lo largo del año de 1939. Primero, la pequeña Elizabeth, su madre y sus hermanos viajaron en barco, llegando a la ciudad de Nueva York en abril de 1939, mientras que el padre, Francis Taylor, tuvo que permanecer en Londres para cerrar todos los asuntos legales y de negocios de la familia, y que no pudo reunirse con ellos hasta noviembre, es decir, prácticamente un embarazo entero después, casi 9 meses. 9 meses que, sin embargo, fueron muy bien aprovechados por Sarah y por su hija pequeña Elizabeth, puesto que se dice que durante el viaje que ellas habían hecho en barco hasta llegar a Estados Unidos, vieron su primera película juntas y que Elizabeth se quedó impresionadísima. Ella se quedó impresionada por lo que era el cine, por lo que significaba contar historias, mientras que su madre, Sarah, comenzó a pensar que, oye, ya que no iban a seguir en Londres y ya que Elizabeth no iba a poder casarse nunca con un hombre con título, tal vez, podían encontrarle otro tipo de utilidad y otro tipo de futuro a su pequeña hija. Después de todo, no nos vamos a engañar, la idea de vivir de una galería de arte, ser marchante de pinturas europeas en Estados Unidos y tener una fama, un prestigio y un negocio sostenible abrió muchas puertas a la familia, en especial porque se establecieron en Los Ángeles y allí, como os he dicho, estaba toda la élite artística de la época. Al final, tanto Elizabeth como sus hermanos tuvieron la posibilidad de mejorar sus vidas y la de su familia desde bien pequeños. Pero, por supuesto, como este programa va dedicado a la figura de Elizabeth, vamos a centrarnos en ella. En una niña de 6-7 años que siempre está jugando por la galería de sus padres y una niña en la que se fijan todas las visitas, tanto si son de un estrato social más o menos alto. Todos se fijan en lo bonita que es, en los ojos que tiene, pero también, por supuesto, en la curiosa afición que tiene a los animalitos. Dicen que Elizabeth, ya cuando vivía en Londres, había sido aficionada a montar a caballo. Ella misma contaría en cierta ocasión que, siendo muy chiquitita, se cayó de su pony sobre un montón de ortigas, estas plantas que te provocan picaduras y que hacen daño. Pues bien, dicen que Elizabeth se cayó sobre un montón de estas plantas y que después simplemente se levantó, se volvió a subir al pony y continuó.
Así con todos los animales. Una niña bastante más salvaje de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta la imagen sofisticada que nos han enviado todas sus fotografías posteriores. Entre esto y su gusto por las ardillas, parece ser que una mujer le propuso a su madre que por qué no la llevaban al casting para hacer de hija de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Así estuvieron una temporada hasta que, al final, llamó a la puerta de los Taylor una de las mujeres más influyentes de la época, y no era una actriz, se llamaba Edda Hopper, y era una famosísima columnista de Hollywood, una de las más importantes de la época, y dicen que en cuanto vio a Elizabeth se fue corriendo a hablar con sus padres y a convencerlos, y los convenció a través de presentarles a Andrea Behrens. Y os preguntaréis, ¿quién es esta Andrea Behrens? Pues esta mujer era la pareja, la novia del presidente de Universal Pictures, John Keefer Cowden. Es obvio, ahora si os paráis a pensarlo, por qué quería presentarles a Andrea Behrens. Y efectivamente, cuando esta mujer vio a la pequeña Elizabeth, tuvo que insistir a dos partes. Primero a su pareja, el presidente de Universal Pictures, y después a los padres, a la familia Taylor, para que la niña fuese llevada a una entrevista y que fuera contratada. Por lo que ya vemos cómo Elizabeth no despierta un interés vago o pequeño, no. La curiosidad que genera en todo el mundo es verdadera. La gente piensa que esa niña tan vivaracha y tan bonita es capaz de transmitir cosas, y en una época donde el cine se basaba mucho en la transmisión, en la expresividad y en la capacidad de contar cosas, eso era importantísimo. Lo más gracioso de todo, es que es buenísimo, es que no solo los de Universal Pictures se fijaron en Elizabeth, pues en esa época también pasaba mucho por la galería de sus padres uno de los mandos, bueno, mejor dicho, empleados de uno de los grandes ejecutivos de la otra productora rival de la época, Metro-Goldwyn-Mayer. Se llamaba Louis B. Mayer. Tal y como os podéis imaginar, la Metro era un negocio familiar de los Mayer en aquella época. Y precisamente aprovechándose del momento de duda por parte de la familia Taylor y de cierta incomprensión por parte de los de Universal, Mayer se adelantó y le ofreció a Elizabeth un contrato de 7 años de actriz, cobrando $100 a la semana cuando la pequeña solo tenía 9 años. Una criatura que había llegado poquitos años antes a Estados Unidos, de repente se encontraba ante la posibilidad de actuar, y no solo de actuar, sino de trabajar para una de las grandes productoras de la época, porque estamos a mediados del siglo XX, bueno, todavía la primera mitad del siglo XX. Para los que visteis mi podcast sobre las películas de Semana Santa, tal vez recordéis el caso Paramount, un caso que llevó a juicio a todas estas grandes productoras de la época, Universal, la Metro, Paramount, a todas, la 20th Century Fox también, acusadas de monopolio, de dominar no solo la producción, sino también los medios de distribución, de controlar los cines, de controlar a los empleados, de controlar todo lo que representaba la industria cinematográfica y artística. Incluso se les acusó de poseer periódicos. Y aunque este caso no estalló hasta 6 años después de que Elizabeth llegara a la pantalla por primera vez, o precisamente por eso, podemos entender la fuerza y la presión que podían llegar a ejercer estas compañías cuando se fijaban en una actriz, en un actor, en alguien que les llamaba la atención. Tal vez era mucho más difícil de lo que pensamos negarse a ello, aunque por lo que parece, tanto Sarah como Francis como la pequeña Elizabeth estaban encantados con la idea. Además, Elizabeth, en esta época, comenzaría a ganar su propio dinero, y eso era muy importante, porque siempre, a lo largo de su vida, sería una mujer muy independiente, por lo menos en lo económico. Y por si queréis saber un poquito sobre sus primeras películas, pues cabe señalar que su debut no fue con la Metro, sino con la Universal, la otra productora que había querido quedarse con la niña, en una película llamada There's One Born Every Minute. Hacía de una niña inocente en esta película, y precisamente por eso la compañía terminó perdiendo interés en ella. Pero una vez que firmó este contrato que os he dicho con la Metro, participó en la película Lassie Come Home de 1943. ¿Os acordáis de la perrita Lassie? Pues bien, en esta película ella sí que tuvo éxito, y además forjó una amistad para siempre con su coprotagonista, Rudy McDowell,
que se comportaba como un hermano dentro del plató, que la animaba a seguir trabajando, a seguir mejorando, también le hacía de confidente cuando había algún problema entre ellos y los adultos, desavenencias siempre pueden haber, y en especial pues la ayudaba en cosas tan absurdas como las pruebas a deshoras que les hacían a los niños para comprobar cómo estaba su nivel de actuación. Dicen que Elizabeth tuvo que utilizar una mopa o algún tipo de cacharro que había por allí para simular que era Lassie, que era la perrita, y que la niña actuaba tan bien que todo el mundo se lo creía. Era muy gracioso. En esta peli digamos que Elizabeth sí que tuvo un poquito más de éxito y captó la atención de 20th Century Fox, que pidió prestada a la niña a la Metro, tenía que pedírsela prestada porque Elizabeth tenía un contrato de exclusividad con la Metro, para grabar una adaptación de Jane Eyre, donde ella haría de una de las amiguitas de la protagonista. Aunque se supone que en esta película no se le dio a Elizabeth tampoco un papel importante, pues, oye, poco a poco la niña iba acumulando currículum, un currículum bastante más grande del que tenía yo a su edad y casi que del que tengo ahora, pero eso es otro tema. La cuestión es que poco a poco a ella le va bien y va mejorando, y su formación también intelectual, también una formación diaria, comienza a producirse dentro de los estudios. Allí trata con adultos, allí trata con niños, pero nunca tendrá una educación como lo que era normal en la época. Nunca iría a la escuela pública, nunca iría a jugar con otros niños al parque. Siempre estaría bajo el ojo avizador de la familia Mayer, que eran los que controlaban la productora, y de sus propios padres, en especial de su madre Sara, que estaba obsesionada, ahora que había visto el filón, con que su hija se convirtiese en una gran actriz y en una mujer poderosa. Eso es importantísimo. Dicen que Elizabeth tampoco quería defraudar a su madre. Por eso, cuando le sale la ocasión de interpretar el papel de Velvet Brown en una película llamada National Velvet, esta es una película de 1944, cuando Elizabeth tiene unos 12 años, la niña lo va a dar todo porque sabe que ha nacido para ese papel y sabe que si lo consigue, por una parte sus padres estarán contentos, por otra parte la productora estará contenta y por otra parte a ella nunca le faltará de nada. Pero para entender a un nivel más profundo qué significaba interpretar a Velvet Brown para Elizabeth, antes tenemos que saber de qué trata la película. Al final, la historia sigue a la protagonista, a Velvet, una niña de 12 años que está apasionada por los caballos, en concreto por un caballo saltarín que gana en una rifa. Y con la ayuda de un exjinete vagabundo, ella comienza a entrenar al animal en secreto para competir en el Grand National, una carrera de hípica muy prestigiosa dentro de Inglaterra. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a un personaje que está diseñado para Elizabeth. Por una parte hablamos de Inglaterra, que ella lo conocía muy bien porque había pasado sus primeros años allí. Por otra parte, los caballos. Ya os he contado la anécdota del pony. A ella le encantaba montar a caballo. Luego tenemos el amor por los animales, la pasión por las carreras. Mirad qué curiosa fue la historia de este rodaje. Dicen que a Elizabeth le bastaba con 1 o 2 tomas para hacer todo perfecto, y que al mismo tiempo eligió un caballo que, acorde con lo que se esperaba para su personaje, fuese muy bruto, muy bruto. Es un caballo que le hirió la columna y la tiró varias veces al suelo, pero la niña continuó ignorando el dolor, al igual que lo había hecho en el pasado con las ortigas, y volvió a subirse al caballo. Ella sola, con ayuda de algunos adultos, por supuesto, terminó domando al caballo, y no solo eso, sino que logró que la Metro, después de terminar la película, se lo regalase como pago por todo lo que había hecho. Ella quería ese caballo y al final consiguió que se lo dieran. Y no solo consiguió que se lo dieran, sino que además consiguió todos sus objetivos. Su madre contenta, su padre contento y todo el mundo encantado. Le triplicaron el sueldo hasta los $300 semanales. Publicó un libro sobre ardillas, porque le encantaban las ardillas, eso es buenísimo. Iba a entrevistas, se hacía fotos, hablaba con adultos, comenzó a negociar poco a poco sus primeros tratos, sus primeros contratos. Dicen que se enfrentó a Mayer, el dueño de la productora de Metro, diciéndole que si se le ocurría volver a insultar a su madre, parece ser que había habido desavenencias entre la madre de la actriz y el dueño de la productora, ella simplemente cogería la puerta y se marcharía. 12 años. 12 años. Cogería la puerta y se marcharía porque ella no tenía necesidad de todo eso. Ella podía volver al colegio y podía seguir otra vida en la galería de arte de sus padres. No necesitaba dedicarse a la actuación, al mundo del cine, para ser feliz. Y mirad qué curioso, es que Mayer no volvió a molestar a Elizabeth.
a Elizabeth. No volvió a molestar a su madre, pero ella seguía teniendo su contrato de exclusividad. La niña, sin darse cuenta, había demostrado que tenía carácter. Un carácter muy fuerte. Un carácter diseñado para ser una gran diva, una gran actriz, pero sobre todo una mujer muy poderosa. Y una mujer muy poderosa a la que le vino el éxito muy rápido, tal vez demasiado rápido. Cuando era una pequeña adolescente se dice que ya se maquillaba, ya se ponía vestidos que poco a poco fuesen realzando una figura que comenzaba a perfilarse. Y para colmo, también empezó a meterse en uno de sus mundos favoritos, las joyas. Dicen que Elizabeth tuvo una serie de grandes amores. Por una parte, Mike Todd, por otra parte, Richard Burton y por otra parte, las joyas. Las joyas fueron su amor más estable toda la vida, pero de eso todavía queda un poquito para entender. Por ahora, y antes de hacer una pequeña pausa, me quedaré con un concepto que creo que es importante. Me quedaré con las dos películas que convirtieron a Elizabeth de una actriz infantil a una actriz adulta. Por una parte, Mujercitas y por otra parte, One Shot Liz. En estas dos películas, Elizabeth, como os digo, se corona. Demuestra que es capaz de ser puntual, se presenta horas antes en el estudio. Demuestra que es capaz de memorizar todos sus guiones prácticamente sin ayuda. Demuestra que es capaz de estar a la altura de los actores que le pongan por delante. Lo único que se dice que lamentó todo el set es que Elizabeth ya no se llevaba a sus ardillitas ni a sus amigos a los rodajes, porque ya se había hecho mayor y ya no necesitaba todas esas cosas. Ahora ya no estaba la pequeña Elizabeth, ahora estaba Elizabeth Taylor, esa mujer que fue capaz de rodar todas las escenas en una sola toma. No que la pusieron a rodar todo de golpe, sino que hacían una escena, rodaba y se acababa el trabajo. No necesitaba más cosas. Era una actriz competente y exitosa. Tenía más o menos 18, 17 años y ya demostraba una madurez temprana, a diferencia de otros niños actores que solían tener dificultades para cambiar su imagen. Ella no tuvo ningún problema en empezar a asumir roles adultos, roles de mujer mayor y madura. Además es que, a finales de los 40 ella se había desarrollado mucho, también ayudada por el maquillaje que empezaba a utilizar, por los vestidos entallados, pero también, vamos a decir que un poquito castos, elegantes, sin necesidad de enseñar demasiado. Contribuían a que ella tuviese un cruce entre la inocencia propia de finales de la adolescencia y también una adultez, una madurez, mejor dicho, elegante y refinada. Aunque Elizabeth fue muy hermosa y aunque fue una sex symbol, no fue una sex symbol del corte de Marilyn Monroe. Digamos que ella supo mantenerse en cierto limbo o cierto límite entre lo seductor y lo recatado y lo elegante y lo inocente. Supo manejarse en esa liga. También entiendo que porque tenía una familia detrás, aparte de lo que era la productora, que cuidó de ella. Cuidó de ella hasta cierto punto, porque pronto Elizabeth comenzó a sentir la llamada. Veréis, Elizabeth se había criado en un ambiente familiar muy sano, muy agradable, pero también muy conservador. Y ella buscaba eso para sí misma. Quería casarse, quería tener hijos, quería tener una familia, pero sobre todo quería comenzar a vivir por su cuenta, más alejada, que no significa que totalmente independizada, del control férreo de sus padres. Y es aquí donde vamos a terminar esta primera fase de la infancia y adolescencia de Elizabeth Taylor y cuando vamos a comenzar a hablar de su juventud y de su edad adulta. Así que hacemos una pausa y continuamos. No sé si recordaréis algunos papeles de esta etapa de Elizabeth, como es el de Conspirator. No tuvo demasiado éxito, ella tenía 18 años, pero la crítica elogió su capacidad para sostener un papel de mujer adulta que ya era más dramático. Pero tal vez sí que recordéis películas más cómicas como la del padre de la novia de 1950. Aquí Elizabeth demostró que le daba igual si le dabas drama que si le dabas comedia. Ella sabía sostenerlo todo. No se iba a quedar encasillada como otras actrices anteriores a ella, por ejemplo Greta Garbo, que por cierto también hizo algunas películas cómicas muy recomendables, o como Rita Hayworth, que fue una grandísima sex symbol en la época. Aunque si no me equivoco creo que para este tiempo ella o ya estaba retirada o le quedaba poco para hacerlo. Es que de verdad, en un mundo donde una mujer bella hacía de mujer bella, que Elizabeth se enfrentase a papeles tan dispares entre sí, demostraba
que ella era capaz de hacer muchas más cosas y le dio el respeto de la crítica y de todo el mundo, en especial cuando se enfrentó, ahora sí que me voy a fijar un poco más, a una película dramática que cambiaría su percepción, que la terminaría de asentar en la industria. Se llamaba A Place in the Sun, de 1951. Y esta película no fue importante solo porque la colocó como una mujer capaz de demostrar que tenía fuego dentro, que tenía pasión dentro. Dicen que es una película de corte romántico. Sino que también ocurrieron otras dos cosas con esta película. Bueno, tres cosas. La primera, que recibió el aplauso de la crítica por unanimidad. La segunda, que un vestido blanco que ella luce en la película causó furor y se estuvo vendiendo por todo Estados Unidos. Todas las mujeres querían el vestido de Elizabeth Taylor. Además, la película se convirtió en un cine de culto. Y luego, aquí viene lo más importante, que me lo he dejado para el final. Montgomery Clift, el coprotagonista de Elizabeth en esta película, se convirtió en uno de sus grandes amigos. Era un hombre, se dice, homosexual, y eso en la época no estaba del todo bien visto. Y Montgomery sufrió las consecuencias de tener que ocultar parte de su personalidad, parte de su forma de ser a todo el mundo, porque la prensa, porque la gente, porque los productores no le mirasen mal o no le retirasen su favor. Montgomery era un hombre bellísimo y aquí viene la parte que para Elizabeth es un poco más triste. Ella dicen que se enamoró de él, pero él, obviamente, terminaría rechazándola. Sin embargo, aceptó su amistad y mutuamente se cuidaron, se ayudaron y mantuvieron una amistad enorme para toda la vida. Dicen que los dos compartían el odio por la hipocresía de Hollywood, por lo que juntos podían hablar de casi cualquier tema. No tenían tabús entre ellos. Eran una amistad auténtica y verdadera, de las que duran para siempre. Incluso se habla de que Elizabeth le habló a Montgomery de que estaba conociendo a un hombre en esa época. Estaba conociendo a otro hombre. Se llamaba Nicky Hilton y era un millonario, un heredero bastante adinerado, alguien de prestigio, que comenzó a pretenderla también en la década de 1950. Cuentan que la madre de Elizabeth estaba de acuerdo con que este hombre se acercase a ella y con que ella compartiera su tiempo con él. Estaba bien que comenzasen una relación, pero había un pequeño problema, y es que muchas personas comenzaron a advertir a Elizabeth de que Nicky Hilton tal vez no era el tipo de hombre que le convenía. Parece ser que le recomendaron conocerle poco a poco, porque los rumores que corrían sobre él eran aterradores. Sin embargo, Elizabeth, presa de la pasión, del amor y de esa experiencia que habían tenido sus padres, un buen matrimonio, quiso dar el paso. Y tras 4 meses de noviazgo, terminaron casándose por todo lo alto, en una ceremonia que llevó a toda la prensa, que captó la atención de todos los actores de Hollywood. Vamos a ver, es que todo el mundo estuvo pendiente de la boda de Elizabeth Taylor con Nicky Hilton. Y adivinad qué, al poco tiempo de iniciar la luna de miel, Nicky Hilton abandonó a su esposa y se fue de casinos y comenzó a serle infiel. Dicen que Elizabeth reconoció tiempo después a sus amistades cercanas haber sufrido diversos tipos de abuso por parte de su marido, un marido egoísta, un marido violento, un marido que le hacía daño y que no veía con buenos ojos que ella trabajase. De hecho, a los 6 meses de la boda, cuando ella estaba en mitad del rodaje de la secuela del padre de la novia, una película que se llamó El padre es abuelo, ella terminó pidiendo el divorcio. Y el divorcio significó cierto escándalo, aunque no demasiado, porque no era extraño que las actrices de Hollywood se divorciaran. Lo que pasa es que Elizabeth lo hizo desesperada y lo hizo al poco tiempo de la boda, es que no hacía ni un año. Aunque en mi opinión, que ella pidiese el divorcio, ella en persona, significa bastante de la capacidad de libre movimiento que tenía, del dinero que tenía, sus posibilidades y la no facilidad, porque no era fácil en la época, pero sí de la capacidad que tuvo de salir adelante. Porque, no contenta con el divorcio, terminaría marchándose durante una temporada de Estados Unidos. Se fue a Inglaterra, donde se puso a rodar una película muy medieval, Ivanhoe. Tal vez la conozcáis. Está basada en una novela de Walter Scott y es una auténtica película de romance, de aventuras. Es una historia preciosa. Ella allí interpretaba además a Rebeca, una mujer judía. Es curioso cómo ese elemento va apareciendo a lo largo de su historia. La película fue un éxito y Elizabeth comenzó a ganar $5.000 a la semana. ¿Os imagináis lo que tuvo que ser esa barbaridad? $5.000 teniendo menos de 20 años. Es enorme. Pues esperaos que aquí es donde viene la leyenda.
Elizabeth Taylor es conocida por sus películas y por su belleza, también por su lucha por los derechos humanos, pero en especial, para bien o para mal, es conocida por haberse casado 8 veces. La segunda vez fue con un hombre que conoció en el rodaje de Ivanhoe, un actor inglés llamado Michael Wilding, que le doblaba la edad a Elizabeth, pero que se comportaba de una forma elegante, dulce, amable, algo que distaba mucho de lo que había sido su primer marido. Dicen que Michael caía bien a todo el mundo y que al final Elizabeth, digamos que lo empujó, lo animó a que se le declarase y a que al poco tiempo, otra vez, volviesen a casarse. Tuvieron 2 hijos, Michael Jr. y Christopher. Elizabeth ya consideraba que había cumplido, que ya tenía lo que quería, una familia estable, dinero, belleza, juventud, niños preciosos. ¿Qué más podía querer? Pues, para empezar, un marido que hincase el callo podía estar bien, porque resulta que Michael no trabajaba demasiado. Elizabeth tuvo que convencer a la productora de que lo contratasen, de que le ofreciesen proyectos, y él no hacía demasiado, porque su esposa se ocupaba de todo lo que significaba la parte económica. Ya os digo, aguantaron 4 años de matrimonio. 4 años que se fueron al traste de forma progresiva, paulatina. Michael no es que fuese un mal marido, es que simplemente no hacía nada y le dejaba todos los problemas a los niños, la casa, el tema económico a Elizabeth. Dicen que Elizabeth no tenía ningún problema en que las visitas la viesen pues desaliñada, despeinada, sin maquillar, porque le encantaba estar jugando con sus niños tirada en el suelo. Pero, claro, no es tan agradable ser tú la que lleva todas las cuestiones de la vida familiar sola. No es agradable para nada. Y esto se vio reflejado en la película Gigante, de 1956. En el tema de Elizabeth sé que hay muchas películas, estoy intentando centrarme en las más importantes, porque el cómo ella rodaba sus películas afecta mucho a cómo estaba a nivel personal. Y muchos de los amigos que ella va haciendo con el paso de los años los conoce en los rodajes de las películas. En este caso conoció a Rock Hudson y a James Dean, con los cuales entabló amistades preciosas. En este caso, Rock Hudson era homosexual, al igual que lo había sido Montgomery Clift, que seguía siendo su gran amigo. Y James Dean, aunque en un principio no sentía demasiado cariño por Elizabeth, porque le parecía una mujer un poco extraña, pues poco a poco fue ganándose su confianza. El problema es que James Dean murió a los pocos meses de terminar el rodaje en un accidente de coche, y dicen que Elizabeth tuvo que terminar las escenas que le quedaban de la película a duras penas, porque estuvo, vamos a decir que un par de días pasándolo bastante mal. No se sentía bien y ella cuando le cogía cariño a una persona se lo cogía de verdad, entonces le costaba mucho salir adelante, pero salió adelante. Y la película triunfó, y Elizabeth triunfó. Y su matrimonio se hundió, y ella, como siempre, solo encontró un apoyo fiel para poder sincerarse con todo lo que le ocurría. Su queridísimo Montgomery Clift. ¿Y por qué os he vuelto a sacar a Montgomery Clift si no aparecía en esta película? Pues porque en esa misma época, poquito después de que James Dean falleciese en un accidente de coche, Montgomery Clift también sufrió un accidente que estuvo cerca de costarle la vida. No se la costó, pero casi. Y para Elizabeth fue especialmente traumático porque Montgomery tuvo ese accidente al salir de su casa. Había ido a visitarlos a ella y a sus hijos y parece que había bebido un poquito más de la cuenta, por lo que cuando se subió al coche y arrancó, algo pasó que el coche se estrelló. Y Elizabeth, aterrada, que lo estaba viendo desde la puerta de su casa porque acababa de despedirse de su amigo, corrió hasta el coche. Un coche que estaba destrozado y que quizás podría haber echado a arder, pero no lo hizo. Ella sacó a Montgomery del coche, según dicen, y lo apoyó en su regazo y lo cuidó y lo, vamos a decir que lo protegió, porque parece ser que el hombre se había llevado un fuerte golpe en la cabeza, hasta que llegó la ambulancia. Y ella además se vio obligada a apartar a los periodistas y a los fotógrafos, que nadie sabe cómo, pero estaban allí, y que estaban empeñados o parecían empeñados en captar lo morboso de la escena. Esa imagen de la bella actriz llorando por la pérdida o la posible pérdida de su amigo, que además estaba cubierto de sangre y de heridas. Dicen que ella les echó a todos, que se puso a gritarles, que tuviesen un poco de respeto. Afortunadamente, y a pesar de lo que podáis creer, Montgomery Clift sobrevivió a este accidente. Y su amistad con Elizabeth no es que se fortaleciese, sino que ahora fue incondicional para siempre. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que a partir de aquí la vida de Elizabeth dio un vuelco porque comenzaría una de sus etapas de oro. Elizabeth fue nominada al Oscar durante 4 años consecutivos por 4 películas diferentes. La primera, El árbol de la vida, en 1957. Contexto, ella unos años antes había participado en Quo Vadis, una de mis pelis favoritas, haciendo de actriz de reparto.
De ahí viene mi famoso error argumentando que ella y Robert Taylor habían sido pareja. No, no lo fueron, no lo fueron. Es un error que yo he tenido toda la vida, pero no. Ya os digo, al igual que os he dicho en la introducción, no. Pero volviendo al año 1957, es durante el rodaje de El árbol de la vida, ambientada en la Guerra de Secesión, una película de corte histórico, cuando conoce a Mike Todd, recién divorciada, ojo, recién divorciada, y ella es muy joven. Mike Todd era un empresario de 49 años con una grandísima carrera y una grandísima fortuna a sus espaldas. Dicen que era un hombre acostumbrado a hacer lo que se le venía en gana y que cuando vio a Elizabeth simplemente se acercó a ella y le dijo: «Me voy a casar contigo, no tienes nada más que hacer». Elizabeth al principio pensó que estaba loco, pero ese año, 2 días después de divorciarse, digamos de firmar oficialmente los papeles, que ella separada ya estaba de su marido, se casó de nuevo con este hombre. Mucha gente criticó a Elizabeth a lo largo de su vida diciendo que tenía demasiados hombres, que no era capaz de tener nada estable, pero parece ser que ella argumentaba algo que tiene cierto sentido. Ella nunca buscó esconder sus relaciones, no buscaba tener vergüenza o sentir miedo de enamorarse. Ella se describía a sí misma como una romántica empedernida y lo que quería, aquello con lo que soñaba, era con tener un matrimonio feliz y estable. Y ella, como creía en el amor de verdad, no tenía ningún miedo en mostrarlo, en decir que estaba enamorada, y además es que quería oficializarlo. Ella no buscaba una relación esporádica o no buscaba un porque sí. Ella buscaba casarse y buscaba asentarse. Es interesantísimo este suceso de su vida, porque parece ser que con Mike Todd al final consigue lo que quería, consigue una vida estable, consigue una vida de lujos. Su marido le regala todas las joyas que encuentra, le da una vida de sueños, le ofrece viajes, lujos, un jet privado, un avión privado, lo que ella quiera, lo tiene todo a sus pies. El problema que tenía Mike Todd y que tal vez se habría manifestado con el paso de los años es que era un jugador empedernido y un hombre bastante manirroto. Con él, Elizabeth no ahorró casi nada de todo el dinero que estaba ganando con las películas. Y es que, vamos a ver, con la película del Árbol de la Vida, ella ganó $125.000. Y es que comenzaría a cobrar eso por cada película que hacía. En ese año, Mike Todd y Elizabeth Taylor tienen a su hija, a su única hija, Liza, la tercera niña que tenía Elizabeth en su vida. Y parecería que su mundo por fin estaba estable, estaba contento. Además, acababa de firmar, ya para el año 1958, un contrato por otra película, La gata sobre el tejado, protagonizada junto a Paul Newman. Una película que además significaría su segunda nominación al Oscar. Y no solo eso, sino que además la nominaron a los premios BAFTA. Es decir, ¿qué podía salirle mal a Elizabeth ahora mismo? Pues mirad qué mal salió la cosa. A mitad del rodaje de la película de La gata sobre el tejado, Mike Todd le ofreció que fuesen juntos a pasar un fin de semana a Nueva York. Pero Elizabeth estaba enferma, ella siempre tuvo algunos problemas de salud, de neumonía, y no pudo acompañarle. Por lo que Mike se subió él solo a su avión privado, que por cierto, por curiosidad, se llamaba el Liz. Adivinad, aunque creo que ya estáis viendo venir lo que ocurrió. El avión se estrelló en una zona montañosa de Nuevo México. El avión quedó carbonizado y Todd falleció. Sus restos, bueno, lo que quedaba de ellos, tuvieron que ser trasladados. Dicen que a Elizabeth no se atrevieron a darle la noticia, digamos que a bocajarro. Se presentaron en su casa, bueno, en su despacho, tanto su secretario como sus amigos, la gente que estaba por ahí de la película y demás, y que tuvieron que decírselo. Ella se quedó destrozada. Os preguntaréis, ¿qué nivel de destrozo? Yo os diré, sus amigos argumentaron que tenían que hacer turnos para estar con ella y no dejarla sola, por miedo a que se autolesionara. Una barbaridad. Y a pesar de todo ese dolor, a pesar de todo lo que tenía encima, Elizabeth recordó que tenía hijos y que tenía una vida que debía seguir hacia adelante. Por tanto, 3 semanas después de la muerte de Mike Todd, ella se arrastró, literalmente, hasta el set de rodaje de La gata sobre el tejado y terminó la película. Aunque creo que sobra añadir que ni el éxito de la película, ni su nominación al BAFTA, ni su nominación al Oscar suplieron o pudieron paliar todo el dolor que ella sentía por dentro. Un dolor que la llevó a tomar una decisión que algunos consideran errónea, otros demasiado alocada, otros motivada por el dolor. Resulta que Mike Todd tenía un mejor amigo, un hombre llamado Eddie Fisher, que era un cantante de la época.
y Eddie Fisher estaba casado y tenía 2 niños. Pues bien, parece ser que lo que en un principio fue una relación de mutuo apoyo entre el amigo y la viuda terminaría en una relación extramatrimonial de la cual se enteró todo el mundo. Viuda, con 27 años y con 3 hijos y 2 hijastros ahora, Elizabeth Taylor se casó por 4ª vez, pasándose en esta ocasión al judaísmo. Otra vez aparece el elemento judío en la vida de Elizabeth. Y en este caso la prensa la destrozó porque la acusó de ser una rompehogares, la acusó de que había traicionado la memoria de su marido, la acusó de ser una mala persona. La respuesta de Elizabeth a la prensa, por lo visto, fue demoledora. Mike está muerto, yo estoy viva. ¿Queréis que no vuelva a sonreír? ¿O queréis que no vuelva a dormir con alguien? Esa fue su respuesta. Y así es como nos plantamos con 2 películas que también marcarían mucho su carrera. La siguiente es Suddenly Last Summer. En esta película ella recibió su 3ª nominación al Oscar y además estuvo haciendo de coprotagonista con Katharine Hepburn y Montgomery Clift. El hecho de que Montgomery estuviese allí la ayudó bastante a sobrellevar este rodaje y la ayudó a conseguir un gran éxito, como fue su primer Globo de Oro, algo importantísimo en su carrera. Ella se convirtió, a través de esta película, en una mujer seductora. Ya no era ni la niña adorable que había sido, ni la jovencita elegante, ni la viuda de la cual todo el mundo se había compadecido. Ahora era una mujer seductora, una mujer capaz de, de ser una femme fatale, de convencer a todos los hombres de que hagan lo que ella quiera. Y además con esa imagen que ella tenía siempre, con su maquillaje impecable, sus ojos preciosos, sus joyas tan seductoras, digamos que ella supo aprovechar también esa imagen que ahora le daba la prensa. Y oye, supo reírse un poquito de todos. Y la mayor prueba de esto vino cuando le ofrecieron una nueva película. Una película muy ambiciosa. Se llamaba Cleopatra. Le habían ofrecido esta película y ella, ahora os contaré cómo decidió aceptarla, pero antes tengo que hablaros de su 4ª nominación al Oscar. Butterfly Age, la película más odiada de toda la filmografía de Elizabeth Taylor. Ella la odiaba porque en esta película hacía de una prostituta de lujo y no le gustaba nada el papel, porque además tenía que hacer un papel de seductora, de una mujer horrible, vamos a decir. Y ella dicen que aceptó este papel, por una parte porque la Metro la tenía retenida hasta que acabase su contrato, que debía acabar, se supone, con esta película o con alguna más, no estoy segura. Y también aceptó la película porque, para convencerla, la productora, que le tenía bastante cariño a Elizabeth porque era una de sus grandes actrices, convenció a su nuevo esposo, Eddie Fisher, para que tuviese un pequeño papel en la película. Tal vez si el marido la acompañaba, pues ella se sentiría mejor. Problema: el marido no la había defendido. Mal asunto. Segundo problema: empezaba a mostrar desprecio por Elizabeth porque las manifestaciones en contra de la pareja llegaron a presentarse en los conciertos de Eddie Fisher. Y tercero, ella no se sentía cómoda en el papel. El matrimonio volvió a hundirse, aunque en esta ocasión Elizabeth no se divorció inmediatamente, sino que esperó un poco de tiempo. Dicen que quería salvar ese matrimonio, pero es que tampoco tenía demasiadas ganas. Aunque tuvo que dar las gracias al final a la Metro y al final en parte a su marido, porque gracias a ese papel que tan poquito le gustó en su vida, recibió, mirad qué paradójico, su primer Oscar. Dicen que ella dijo: odio la película, pero muchas gracias. Humor ante todo. Y efectivamente, tan cabreada con Metro y con su marido, después de terminar con toda esta película, de recibir el Oscar y demás, ella les dice a todos que hasta luego y se marcha a Inglaterra para rodar la película que la haría pasar a la historia como un icono, no ya del cine, sino también de la moda. Cleopatra. Hacemos una pequeña pausa y os cuento esa historia. Las películas la convirtieron en una profesional, pero Cleopatra la transformó en una leyenda. Se supone que el guión de la película no le había gustado y que ella solicitó, en broma, que a cambio de hacerlo exigía un pago de 1 millón de euros y más o menos un 10% de las ganancias de la película después. Menuda sorpresa debió de llevarse cuando le dijeron que sí. Aceptaron y efectivamente Elizabeth Taylor se convirtió en la primera actriz de su tiempo y en general la primera actriz en romper la barrera del $1 millón como cobro, como pago, a cambio de hacer una película. Os he dicho que ella en torno a 1960-1961 se desplaza y se marcha a vivir a Reino Unido
para asistir a las grabaciones de la película. Pues mirad, el set de Cleopatra dicen que estuvo maldito desde el primer momento. Primero, porque fue una película súper costosa. En total se dejaron hasta 40 millones de dólares, se dice, entre el presupuesto inicial, entre los vestidos de Elizabeth Taylor, entre toda la parafernalia para generar un clima que fuese creíble. Y es que, vale, vamos a ver, en los años 60 las películas se hacían con un montón de extras, de verdad, no se podía recurrir a trucos digitales ni a juegos de cámara, no. Los decorados se tenían que montar a mano de forma casi artesanal, se tenían que desmontar y luego necesitaban a un montón de gente con todos sus trajes, con toda la parafernalia, un auténtico derroche de dinero, derroche de contratos. Muchísima gente trabajaba en los sets de rodaje. Y precisamente debido a todos estos contratiempos, al final Elizabeth terminaría cobrando 7 veces más de lo que se esperaba. Un salario millonario, enorme. Es que ella ya era una leyenda por eso. Pero además, Elizabeth al principio del rodaje tuvo un problema. Parece ser que algo le ocurrió en la garganta y en la espina dorsal que la obligó a que continuamente la trasladaran al hospital, la devolviesen al set de rodaje, la volviesen a trasladar, la volviesen a devolver. Algo le pasaba en la salud, no estaba bien. Y efectivamente, a causa de las negativas que ella daba, porque ella quería continuar con su trabajo, quería continuar con el rodaje, quería ser seria en lo que más le gustaba, estuvo desatendiéndose un poquito a sí misma hasta que al final tuvo que ir de urgencia al hospital. Cuentan que incluso le mandaron al mismísimo médico de la reina para que viese qué le ocurría a la actriz. En ese momento, una ola de preocupación invade todos los países occidentales del mundo. Bueno, y los no occidentales también, pero digamos que los que estaban en el entorno en el eje occidental de la fuerza, porque ya estamos en los años 60, el telón de acero y estas cosas, se preocupan. Se dice que Elizabeth Taylor está muerta. Se dice que le queda poco tiempo de vida, que está en una lucha constante entre la vida y la muerte. Al final, una cosa de la que dijeron es cierta. Elizabeth estuvo en coma, llegó a estar en coma un par de días y al final la tuvieron que operar de urgencia. Le hicieron una traqueotomía, una intervención muy compleja que, por decirlo de un modo suave y sencillo para que nos entendamos y pidiendo disculpas a los médicos por la debida ignorancia, básicamente consiste en que te abran la garganta. No sé si es el caso, yo tengo un pariente al que tuvieron que hacer una traqueotomía hace muchos años y básicamente le quitaron las cuerdas vocales. En el caso de Elizabeth Taylor eso no fue así, pero por lo que he podido ver en fotos suyas e incluso sus propias declaraciones, ella estaba muy orgullosa de la cicatriz que tenía en la garganta de su traqueotomía porque significaba que había sobrevivido y que había salido victoriosa de aquel trance. Después de eso, que en total la mantuvo alejada del rodaje unos 7 meses más o menos, ella regresó, pero la producción, teniendo en cuenta la enfermedad de la actriz y el riesgo que había corrido, decidieron trasladarlo todo a Roma. De Reino Unido a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque el clima era más agradable y menos proclive a que se desarrollaran enfermedades, pues una gripe, un resfriado, una neumonía. Era más agradable la mayor parte del año. Entonces, ya simplemente por ese traslado se vuelven a incrementar los costes. La película de Cleopatra tardó 2 años en rodarse. Y si a todos los problemas económicos y de salud hay que añadirle algo, es el mayor escándalo de la vida de Elizabeth Taylor. Y es que después de su enfermedad, cuando ella regresa y cuando se tienen que trasladar a Roma y demás, tienen que hacer algunos ajustes en el elenco, porque no todo el mundo está dispuesto a trasladarse, o había actores a los que les habían salido otros proyectos, lo típico en estos casos. Uno de los personajes que tuvieron que cambiar fue el actor que hacía de Marco Antonio. Contrataron a un galés de unos 36 años que llevaba 15 años casado y que se había convertido en uno de los más famosos de su generación. Se dice que era sucesor de tradiciones más antiguas. Un intelectual, un hombre elegante. Elizabeth ya lo conocía desde antes, ya lo había visto algunas veces y él había intentado coquetear con ella, pero a ella no le gustaba este hombre. Lo que ocurre es que en este caso su nuevo Marco Antonio tuvo un sentido del humor que despertó la curiosidad de una Elizabeth totalmente desquiciada con su marido, el cual se había quedado en Estados Unidos e ignoraba totalmente la situación en la que se encontraba su esposa. Cada vez parece más que el matrimonio con Eddie Fisher fue fruto de la tristeza que le había invadido por haber enviudado tan joven de su querido Mike Todd. ¿Sabéis quién era este Marco Antonio? ¿Sabéis quién era este grandísimo actor? Pues sí, lo habéis adivinado,
Richard Barton, el que es conocido y ha pasado a la historia como el verdadero gran amor de Elizabeth Taylor. Un amor tormentoso, un amor tóxico, pero un amor, a fin de cuentas. Dicen que durante el rodaje, la primera vez que tuvieron que rodar una escena de amor, encarnando a Cleopatra y a Marco Antonio, el director tuvo que empezar a gritar ¡corten! 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 Para que ellos dejaran de besarse, porque se habían quedado totalmente hechizados. Poco a poco, la química y la pasión que tenían que demostrar sus personajes se trasladó a su persona. Ellos empezaron a desarrollar toda esa fuerza, toda esa pasión que sentían el uno por el otro. Y aunque se dice que Barton siempre sintió cierta lástima o cierta culpa por dejar a su esposa Sybil, digamos que Elizabeth no sentía lo mismo, porque ella no estaba enamorada de Eddie. Le había abandonado hacía mucho tiempo, o consideraba que él la había abandonado. Y en el fondo, también se dice que Richard Barton, aun después de separarse, siguió diciendo que maldita mujer, que sabía que algún día volvería a casarse con ella. Pero por ahora cabe señalar que todo el mundo se enteró del romance. Todo el mundo se enteró porque Elizabeth nunca se molestó en ocultarlo y una vez que Richard había asumido su amor por Elizabeth, tampoco siguió ignorándolo. Entonces volvieron a ocupar las portadas y Elizabeth volvió a estar en boca de todos y ahora ya no es que fuese una femme fatal, es que era por un lado la mujer más deseada del mundo y por otro la más odiada. Cuando la película de Cleopatra finalmente se estrenó en 1966, aunque en un principio no terminó de encajar y tardó unos años en obtener ganancias, al final las ganó y fueron históricas, lo cual es muy llamativo porque cuentan que Elizabeth vio la peli por primera vez y tuvo que irse corriendo al baño para empezar a vomitar, porque dijo que una película que estaba llamada a ser un clásico, imaginad qué drama, la historia de Cleopatra, de Julio César y de Marco Antonio, la habían convertido en un desfile de moda, luciendo todos los trajes de Elizabeth Taylor, luciendo todos los maquillajes que le habían hecho, luciendo la pasión desmedida y la sensualidad. Recordar que son los años 60, la revolución sexual de los años 60 y la revolución hippie. No le gustó. Parece ser que el producto final que salió, por una parte le gustó porque Cleopatra ha pasado a la historia y ella se enriqueció muchísimo con ella y también encontró a un amor enorme que le duraría muchísimos años. Pero al mismo tiempo no se sentía contenta con la imagen que había proyectado. Le parecía que era poco seria, podríamos decir. Además que ella había estado a punto de perder la vida para poder hacer dicha película y además, pues cuando todo el mundo se enteró de su pasión y de su romance con Richard Barton, se puede decir que los criticaron, pero la realidad es que decir crítica, hablar de persecución, hablar de acoso, sería quedarnos corto. Hasta el Vaticano, incluso el mismísimo Papa, se posicionó en aquella historia, un romance a nivel global. El Papa dijo que era un vagabundeo erótico, que era de mal gusto, que esos dos estaban casados y que Elizabeth además llevaba ya varios matrimonios a cuestas, había cambiado de religión, que nada tenía sentido en esa historia, que era un matrimonio, que era una pareja indecente. De nada sirvió que Elizabeth dijera que tenía ganas de casarse con él. De nada sirvió que los dos se divorciaran al final. Sobra decir que Eddie Fisher no tuvo ninguna oportunidad de hablar. No tuvo ninguna oportunidad de quejarse. Le dio el divorcio sin más a Elizabeth. Porque esos dos eran muy criticados, pero al mismo tiempo, en ese rechazo que encontraban por parte del Vaticano y de los sectores más conservadores de la sociedad americana y occidental en general, también encontraron el apoyo de nuevos grupos. Os lo he dicho antes, la revolución sexual de los 60, los cambios de paradigma, los cambios de visión sobre el mundo, la familia, sobre todo eso. Mucha gente pensó que Elizabeth Taylor y Richard Barton encarnaban el paradigma del amor libre, de una pareja que se amaba sin miedo al qué dirán y aun por encima de lo más sagrado como era el Vaticano. Y para colmo, ellos sacaron mucho provecho en lo personal porque después de haber rodado Cleopatra, cuando ellos regresan a Estados Unidos, siguen rodando películas juntos y rodaron unas cuantas además, o sea, lo pasaron bastante bien y trabajaron en varios proyectos. Parecía que su relación estaba perfecta y estaba destinada a triunfar. Richard Barton y Elizabeth Taylor se casaron por todo lo alto en el año 1964 y estuvieron juntos hasta 1974. Estuvieron juntos 10 años y formaron un matrimonio de lo más cosmopolita. Eran una pareja, por un lado, bastante convencional. Ella se consideraba una mujer que buscaba algo de verdad,
pero parece que no lo encontraba, chico. ¿A cuántos de nosotros hemos tenido parejas que no nos han salido bien? Y Richard Burton, pues a ver, lo podemos ver como el hombre que la engañó, bueno, que engañó a su exmujer y que luego se fue con Elizabeth y con la que desarrolló una relación bastante cuestionable, o podemos verlo como el hombre que se sintió culpable por no haberse divorciado de su esposa Sybil antes de casarse con Elizabeth. Independientemente de eso, lo cierto es que ellos desarrollaron un matrimonio bastante sólido los 10 años que estuvieron juntos. Dos intelectuales, dos personas llamativísimas, la pareja más famosa del mundo. Incluso en gran pantalla, cuando compartían pantalla, tenía una química sexual que llamaba la atención de todo el mundo. Pero una química que con el paso del tiempo, a medida que se acercaba la década de los 70, se iba diluyendo porque llegaban otras parejas que comenzaban a sustituirles. No es que fuesen viejos, no lo eran. Pero es cierto que tampoco eran jovencitos de 20 y pocos años. Y en aquella época el tema de una actriz muy joven, muy sensual y tal, solía preferirse antes que una mujer un poquito más mayor. Que no estoy diciendo vieja, no estoy diciendo vieja, ojo, estoy diciendo una mujer un poquito más mayor simplemente. Aún así, aquí me veo obligada a hacer un parón, porque antes de hablaros sobre el divorcio de Elizabeth Taylor y de Richard Burton en 1974, su reconciliación un año después y su divorcio definitivo en 1976, tengo que hablaros de varios asuntos. Primero, la niña, y es que Elizabeth adoptó a una niña alemana llamada Mary, que se incorporó al legado familiar. Elizabeth ya tenía 3 hijos en total, hijos legítimos, vamos a decir, y tenía ahora a su niña adoptada. Podemos decir que Richard Burton lo aceptó perfectamente y que no tuvo ningún tipo de problema. Después de todo, Elizabeth también cuidó de los 2 hijos de Richard Burton siempre que se quedaban con ellos y los hizo sentirse como si fueran hijos suyos. Elizabeth siempre había querido tener muchos hijos, entonces por esa parte todo estaba bien. Pero luego estaban las peleas de la pareja, sus reencuentros, los trabajos en el cine, al final son 2 titanes de la industria del cine y para colmo, pues la afición de Elizabeth a las joyas. Hablemos de la peregrina y del diamante Taylor Burton. Primero, el diamante Taylor Burton probablemente sea la joya más famosa de esta actriz. Se trataba de un diamante de unos 69 quilates, una barbaridad, que Richard Burton adquirió en 1969 por la cifra de, atentos, 1,1 millones de dólares. Una locura. Una auténtica joya enorme, faraónica, que Elizabeth luego en los años 80, después de la muerte de Richard y de todo, decidió vender para intercambiarlo por dinero que fuese donado a fines benéficos en África. ¿Quién sabe por qué motivo precisamente vendería ese diamante? Tal vez quería deshacerse del recuerdo de Burton, tal vez quería hacer algún tipo de simbolismo sobre el tema de los diamantes en África, no se sabe. Tal vez por pura decisión práctica. No está claro. Y ahora hablemos de la otra joya que Richard Burton adquirió para Elizabeth, demostrando el tipo de pareja que eran. Millonaria, multimillonaria. La perla peregrina. Esa joya poseía un valor histórico enorme. A nivel físico tiene un valor enorme, pero a nivel histórico ya nos morimos, ya que esa joya perteneció al rey Felipe II de España. Hay quien dice que su madre, la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, ya la llevaba y que podría ser esa perla enorme que aparece colgando de su broche en su retrato más famoso. Pero la realidad es que lo que se sabe a ciencia cierta es que la perla de la peregrina fue inmortalizada por el pintor Velázquez en varios retratos reales. La peregrina se puede encontrar en la imagen de muchas mujeres de la familia real española de la era moderna, especialmente, muchas familias de la dinastía de los Habsburgo. Pero es que hubo una controversia muy concreta. Resulta que cuando Richard Burton la compró para regalarse a Elizabeth, la compró en una subasta. Resulta que con el paso de las generaciones y de los siglos, la perla peregrina se había perdido del patrimonio de la Casa Real Española y había terminado, por azares del destino, en una casa de subastas, en este lugar. Pues bien, sobra decir que a finales de los 60 la monarquía española estaba siendo restaurada, estaba a la espera de ser restaurada en la figura del rey, ya rey emérito aquí en España, don Juan Carlos de Borbón, conocido en la posteridad como Juan Carlos I. No sería rey hasta 1975, pero en aquel momento
ya estaban preparándose. La historia es un poco compleja porque incluiría también el régimen dictatorial que había entonces en España y digamos que es una historia más compleja. Estamos con historias del cine, pero hay que comentarlo, me temo, porque a fin de cuentas es interesante la ambición que tenía la Casa Española con recuperar a la perla peregrina, que era un símbolo de la historia de la familia real, y no de cualquier familia, porque la peregrina había pertenecido a los Habsburgo, pero es que la dinastía española que iba a ser restaurada en esa misma época era otra dinastía diferente, la dinastía de los Borbones. Entonces digamos que el hecho de que Richard Burton llegara y se llevase la perla pujando más de lo que podía pujar la Casa Española generó cierta tensión, ¿vale? Parece ser que mucha gente consideró que Richard Burton estaba intentando comprar de forma ilegítima una joya que no le pertenecía, que pertenecía en cambio a la familia real española y, por tanto, al pueblo español, que sería parte del patrimonio de los españoles. Pero vamos a ser sinceros, después de tantos siglos y encima añadiendo que la Casa Real Española ya no era la misma, pues eso está en duda, ¿de acuerdo? Todo esto está en duda. A día de hoy no se sabe qué fue de la perla peregrina, pero se sabe que la última propietaria oficial de esa perla fue Elizabeth Taylor. Y ahora, después de estas curiosidades que hablan sobre cómo Richard Burton intentaba ganarse el favor, el aprecio, el cariño de su esposa a través de su pasión por las joyas, como os digo, legendarias a nivel de tamaño y a nivel de valor histórico, por cierto que se me olvidaba, la perla peregrina tiene una longitud de unos 3 centímetros, gigantesca, pues es una buena descripción o considero que puede ser muy anecdótico sobre el tipo de pareja que eran ellos dos. Una pareja que quedó también muy bien retratada, según dicen algunos, en la película de 1966 ¿Quién teme a Virginia Woolf?, una historia donde se supone que Elizabeth Taylor habría demostrado su grado de madurez artística y la capacidad que tendría de trabajar con su marido, haciendo el mejor tándem que habrían hecho ellos dos en esa película. Una película que además vino otra vez en un momento duro porque su buen amigo Montgomery Clift había fallecido hacía poco. Entonces, digamos que Elizabeth siempre tuvo que enfrentar varias pérdidas en su vida. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero no por eso deja de ser trágico. Independientemente de todo, la película ¿Quién teme a Virginia Woolf?, donde los dos encarnarían a un matrimonio que, como os digo, tendría desavenencias muy parecidas a las que tenían ellos en su vida privada, termina siendo premiado. Elizabeth se lleva su segundo Oscar y además recibe el premio BAFTA a la mejor actriz británica, porque recordemos, ella por nacimiento era británica, por lo que Elizabeth sigue teniendo una estrella que es enorme. Y aunque es cierto que después del divorcio con Richard Burton ya no se consiguió recuperar el nivel de fuerza que había tenido antes, Elizabeth siempre mantuvo el aura de superestrella y la capacidad de trabajar donde le tocase. Porque, como os digo, ellos a mediados de los 70 se divorcian, luego se vuelven a juntar. Dicen que se casan en una ceremonia muy íntima, muy pequeñita, deseándose y declarándose su amor eterno, pero que esto no dura demasiado. Pues podríamos decir que a partir de 1976 a Elizabeth no le va tan bien en su carrera. Y en las próximas 2 décadas, la década de los 80 y la década de los 90, ella irá haciendo papeles diversos. Es que va a tener un problema. Como os digo, cuando ella se divorcia de Richard Burton, ella otra vez se vuelve a casar, porque ella tiene 8 matrimonios. Ella se casa con un hombre conocido como John Warner entre el 76 y el 82. Era un político estadounidense a quien Elizabeth ayudó a ganar las elecciones para el Senado por parte de los republicanos. Y que en un principio todo habría ido bien de no ser porque John Warner no tenía muchas intenciones de defender la carrera de su esposa. La clase política la miraba muy mal y Elizabeth tuvo que quedarse en una granja que tenía este hombre en mitad de Estados Unidos, alejada de todo, aislada de todo y viviendo una vida que no le gustaba. Ella se había sentido atraída por la elegancia, el refinamiento y de paso la aparente sencillez y los valores tradicionales, tranquilos, de los que hablaba John Warner. Pero lo cierto es que al final Elizabeth entró en una depresión enorme, empezó a beber, empezó a comer y se abandonó a sí misma hasta el punto de que la prensa fue implacable con ella y dijeron que qué había pasado con la mujer más hermosa del mundo. Nada, horrible.
Pero sin embargo Elizabeth hizo lo mismo que había hecho con los caballos cada vez que se había caído en sus películas y en su vida personal. Volvió a levantarse. Si la pantalla ya no la esperaba, ella buscaría una alternativa. Se metió en Broadway. Se metió en Broadway en el año 1981. Hizo una obra, fue exitosísima y como resultado decidió volver a divorciarse de John Warner. Y a partir de entonces, pues poco a poco fue recobrando el estatus de actriz ya madura, ya que superaba la cincuentena, que iba a demostrar que podía seguir trabajando. Tuvo apariciones en la serie de Hospital General de Anthony Gary, una serie que en aquel momento en Estados Unidos era muy popular y que parece ser, hizo que Elizabeth ya no fuese considerada como una diva. Todos los que trabajaron en la serie vieron que era una mujer muy cercana, muy amable y que adoraba trabajar. Una mujer que actuaba desde el instinto, no una estirada que decía no hay que seguir tal teoría, hay que seguir tal escuela. No. Ella actuaba como le salía del corazón. Y precisamente guiada por su corazón volvió a unirse a su grandísimo amor, Richard Burton, en esa misma década de los 80. Después de unos 10 años casi sin tener contacto, bueno, no sin tener contacto, pero sin haber estado juntos, vuelven para hacer una obra llamada Vidas Privadas, otra obra que dicen que estuvo basada en su vida como matrimonio o en la vida que podría llevar cualquier matrimonio. Pero el problema aquí es que las críticas fueron salvajes. Los hijos tuvieron que intervenir porque mientras que Burton y Taylor tenían una relación muy compleja donde a su manera se entendían, los demás veían cómo se destruían mutuamente. Y dicen que los hijos de ambos, tuvieron que apartarlos, separarlos y decirles: tomad el control de vuestras vidas. En el caso de Elizabeth, que tenía ya 50 y pico años, decidieron animarla a que se apuntara, a que se inscribiese en una clínica de desintoxicación para quitarse la adicción al alcohol tan fea que había tomado en los últimos años. Y ella obedeció, se impuso una estricta dieta, obedeció todo lo que le mandaron los médicos, dicen que residió en la clínica como una interna más y al final logró recuperarse. Pero, por desgracia, Richard Burton no tuvo la misma suerte. A los 58 años falleció de una hemorragia masiva. Y como os digo, cuentan que Elizabeth se quedó más destrozada que nunca, porque Richard Burton habría dicho que sabía que, a pesar de todas sus disputas, sus peleas y de todo lo que tuvieran, volverían a casarse algún día. Os pregunto a vosotros, ¿veis esto romántico? ¿Lo veis problemático? ¿Ni uno ni lo otro? Yo os lo pregunto, os lo dejo ahí. Y ahora, si os parece, hacemos una última pausa antes de contaros la última parte de la vida de Elizabeth Taylor, ya un poco más alejada de las cámaras de la actuación, pero centrada en una labor mucho más humana, labores relacionadas con los derechos humanos. Venga, vamos a escucharlo. A mediados de la década de los 80 fallece uno de sus grandes amigos, otro con el que había compartido pantalla. Rock Hudson, también homosexual, como su queridísimo Montgomery Clift. Dicen que cuando él fallece lo hace a causa del SIDA, y Elizabeth se queda impactada, porque ve que en aquella época a los enfermos de SIDA se los trataba como monstruos, como gente que no merecía cariño, comprensión, cuidado, y dicen que quiso meterse en el tema para aprender, para leer y para intentar dar visibilidad y apoyo físico, material y emocional a la causa. Elizabeth fue a Roma a visitar uno de los hospitales donde se trataba, de forma especializada, a los enfermos de SIDA, y cuentan que los enfermos estaban con una sensación extraña. No terminaban de fiarse de esa mujer, pero querían abrazarla. Ninguna mujer de la buena clase, de la buena sociedad, se acercaba a ellos. De hecho, se dice que en su momento, cuando Lady Di quiso interesarse también por este tipo de enfermos, desde la cúpula, desde el círculo de la reina de Inglaterra, les recomendaron buscarse algo más bonito. Pues bien, parece ser que con Elizabeth Taylor ocurrió algo similar, pero Elizabeth no se dejó amilanar, al igual que ocurrió con Lady Di. Cuentan que a esos enfermos de Roma les dio un beso a cada uno y les dijo que todo iría bien. Decidió fundar su propia fundación, la organización Elizabeth Taylor contra el SIDA, y colaboró en el ANFAR, en la Asociación Americana contra el SIDA. También en esa época tuvo mucha amistad, bueno, ya más en los 90, tuvo mucha amistad con Michael Jackson, quien la apoyó en su octavo y último matrimonio, con un hombre llamado Larry.
Dicen que se casaron en el rancho de Neverland de Michael Jackson, pero independientemente de eso, ella al final dedicó sus últimos años, aparte ya vamos a dejar maridos, historias con amigos, quienes la conocían, quienes no la conocían, ella se dedicó en cuerpo y alma a luchar por los derechos humanos. Como os digo, vendió su broche, vendió su diamante, Taylor Barton, para donar el dinero a causas benéficas en África y decidió dedicarse al tema del SIDA. En su momento, en 1992, participó en un histórico evento, como fue el concierto tributo a Freddie Mercury, para hablar sobre la importancia de la prevención para combatir el virus, concretamente el virus del SIDA. Pero al igual que ese, otros muchos virus. No había que tener miedo al enfermo, no había que aislar al enfermo, simplemente había que intentar ayudarlo, intentar curarlo y, por parte de los demás, tener cuidado, cuidarnos todos nosotros cuando vayamos a someternos a cualquier situación de riesgo. Existía prevención. Ella quiso leer sobre el tema, quiso investigar, quiso ayudar y quiso dar dinero a quienes ayudaban. De hecho, este afán la hizo merecedora en 1992 del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su trabajo. Y en el 1993, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Premio Humanitario Jane Herzog, un Oscar honorífico, en total serían 3 en toda su carrera, que reconoció la labor de figuras del cine en causas humanitarias. ¡Ojo! ¡Ojo! El Premio Príncipe de Asturias, la Casa Española a la que Richard Barton le había, vamos a decirlo así, mangado la perla peregrina, le entregaba ahora a Elizabeth Taylor un reconocimiento por toda la ayuda que estaba dando a visibilizar, a normalizar y a investigar y a paliar, a cuidar, a prevenir en la enfermedad del SIDA. Ella le dio a una audiencia masiva una visión, digamos, ella ya era una mujer mayor, una visión adulta, una visión tal vez anciana incluso, pero una visión basada en la experiencia, en las buenas intenciones y en el querer ayudar. Ella pasó así una vida mucho más tranquila el resto de sus años. Elizabeth Taylor murió en el año 2011, después de haber cedido por fin a las enfermedades que la habían aquejado durante tantos años. Dicen que fue enterrada siguiendo el rito judío, aunque esto yo no lo termino de entender muy bien, porque no tengo claro si ella después volvió al cristianismo, si siguió siendo judía, si se casó por lo civil. Eso ya veo que son unas cuestiones más espirituales. Pero lo cierto es que cuando ella falleció, como dijo el telediario español, se han cerrado los ojos más hermosos del mundo. Pero ella no era hermosa, como dijo también John Travolta, por sus ojos, o por su cabello, o por sus facciones. Ella había sido hermosa por quien había sido de verdad. Una mujer que pudo equivocarse, que pudo acertar, que pudo intentarlo de distintas maneras y que al final quiso seguir adelante y efectivamente siguió adelante. Una de las grandes estrellas de nuestro tiempo, pero también una de las grandes figuras de la cultura pop, de la cultura, vamos a decir, de élite y por supuesto de la lucha por los derechos humanos del siglo XX. Elizabeth Taylor, una figura que nadie se esperaba que fuese mucho más de lo que se creía que podía ser una actriz. Al final su madre, Sarah, sí que tenía razón. Su hija estaba destinada a algo grande, pero algo grande independientemente de con quién viviese. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya decepcionado y que, como siempre, queráis saber un poquito más de otro programa, de otro personaje o de otro periodo histórico aquí en Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta y nos vemos la semana que viene.